Hola amigos, en esta ocasión realizaremos una visita al Museo de Historia Natural ubicado en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Este fue creado el 4 de julio de 1950 con el fin de recolectar, estudiar y exhibir los recursos naturales que existen en Guatemala, además de poseer salas dedicadas a varias temáticas que representan la diversidad histórica que a lo largo del país existieron. Sala del Big Bang y eras de la Tierra. En esta sala se expone la teoría de la gran explosión que hizo crear el universo que conocemos hace 13.810 millones de años, producido en una energía de altas temperaturas y altas densidades en su interior. Aunque la teoría no explica el origen del porqué la explosión, la ciencia da a conocer las etapas evolutivas mediante 3 eones, divididos por 5 eras y estas divididos en 12 períodos, en el cual hizo permitir la vida actual. Cada eón equivale a 1.000.000 de años. Durante varios procesos sobre la superficie se han extinguido varias especies de flora y fauna, entre otras. Entre ellas durante el Cenozoico, donde el territorio de Guatemala existieron animales prehistóricos como el mastodonte y el armadillo gigante, que se encontraron en el actual Museo del Mamut en Huehuetenango. Durante el Cenozoico también da lugar a la llegada del ser humano actual, Homo sapiens sapiens, en el periodo cuaternario. Sala del origen de continentes, terremotos y placas tectónicas. Una de las teorías más expandidas es de la deriva continental planteada por Wegener, asegurando el desplazamiento originado desde el antiguo continente Pangea entre un solo antiguo océano llamado Pantalasa. Por la acción centrífuga hizo un movimiento el cual sigue presentando actualmente a través de la deriva o traslación. El origen de los terremotos es por la acumulación de energía cuando los materiales interiores terrestres se desplazan con las rupturas laterales frontales y viceversa de las placas tectónicas alimentado por el magma. Las placas tectónicas son fragmentos litosféricas y debajo de ellas se encuentra la astenosfera, donde las rocas se encuentran fundidas, desplazados por el movimiento de flujo convectivo que es empujada contra las placas litosféricas y generando choques, generando presión de las capas superiores, moviéndose por las olas de fuerza. Sala Cordillera Volcánica de Guatemala y su formación. La mayor parte se asientan por el ramal de la Sierra Madre, presentando así a 4 volcanes en peligro por sus actividades eruptivas. Estos se categorizan por las formas de erupción y son creados mediante la acumulación del producto magmático desde el interior del planeta, empujando así la superficie litosférica formando montañas, fallas, entre otras. Guatemala posee recursos de exportación tal como los minerales, entre estos se encuentran jade, oro, zinc, plata, hierro, plomo, cobre, tungsteno, antimonio. Estos mayormente son formados por erosión de rocas plutónicas como producto de solidificación de magma terrestre y granitos compuestos y descompuestos por aguas subterráneas. Otro origen es el metamorfismo tectónico por contacto, que sufren cambios al ser expuestos a grandes temperaturas o presiones. Sala de Paleontología. En ella se exponen los fósiles, restos y señales de organismos antiguos. Guatemala fue y es un punto migratorio de animales que migran del norte a sur o viceversa. Se revelan hallazgos encontrados en diferentes partes del país. El territorio fue habitado por mastodontes, megaterios y cliptodontes gigantes,
hace 30.000 años. Existen otros museos importantes tales como el de la estanzuela Zacapa, Museo del Mamut en Huehuetenango, entre las más conocidas. Sala de reptiles y anfibios. Los reptiles son animales vertebrados con escamas de queratina. La mayoría son terrestres, de sangre fría. Su nombre en latín significa que se arrastra. Estos aparecieron hace 318 millones de años, durante la era Mesozoica. Son ovíparas en su mayoría. Se alimentan de otras especies más pequeñas y algunas son herbívoros. Son parientes evolutivos con los anfibios y las aves. El tamaño de su cuerpo es muy pequeño en relación que el de los mamíferos. Los encontramos en todos los continentes excepto en la Antártida. La diferencia con los anfibios es que estos poseen piel escamosa y no pasan en una etapa larval como los sapos. Entre sus miembros encontramos serpientes, cocodrilos, caimanes, tortugas y lagartos. Este grupo de animales son ectotermos, es decir, no son capaces de generar calor consigo mismos. En Guatemala existen en un número de 260 especies registradas, dividiéndose en 3 órdenes y 34 familias. Poseen su Día Mundial, el cual es el 21 de octubre, Día Mundial de los Reptiles. Anfibios. Son animales vertebrados que respiran por los branquios, pasan por una metamorfosis, así como su nombre en griego significa ambos medios, debido a que sus vidas efectúan un cambio de hábitats en el agua y en la tierra. Viven en todos los continentes excepto en el Ártico, Antártida y los desiertos más extremos. Al llegar a la edad adulta, su respiración se vuelve pulmonar. Su alimentación se basa en insectos, babosas, gusanos, arañas, y en Guatemala existen entre 147 especies aproximadamente. Entre estas se encuentran ranas, sapos, salamandras, céridos o cecilias. Entre sus características más llamativas es que poseen una piel lisa y su vida no está independizado con el agua. En Guatemala existen 2 especies residentes, la salamandra de Guatemala y la salamandra de Cuchumatanes. Salón de las aves migratorias y residentes. Las aves son animales vertebrados de sangre caliente, cubierto de plumas. La mayoría de ellas son voladoras. El término pájaro es dirigido al grupo de aves de mediano y menor tamaño y que poseen cualidad de canto. Científicamente son parientes cercanos con los dinosaurios. Respiran a través de sus pulmones, son ovíparas y el 95% de sus apareamientos son monógamas. Pueden ser mayormente migratorias, semimigratorias, residentes y semiresidentes. En el mundo existen 9.000 especies aproximadamente. En Guatemala se calcula que hay 1.033 especies aproximadamente. Según los datos de eBird.org Guatemala, conformado por la Sociedad de Avistadores de Guatemala, este año obtuvo un número de 660 especies registradas. Algunas fuentes aseguran que el 68% de estas aves son residentes y el 32% aves migratorias. Estas fotografías nos muestran la diversidad de especies de aves que existen en Guatemala, gracias a la cortesía del Grupo de Pajareros de Guatemala y Soledad Birds Club, asociaciones que se dedican al guiaje turístico de especies de aves en todo el territorio guatemalteco. La época migratoria en Guatemala comprende los meses entre septiembre y abril, proveniendo varias rutas entre las cuales incluyen desde el sur de México por Huehuetenango provenientes de Norteamérica, bordeando el Océano Pacífico. Entre las aves residentes se encuentran el pavo de cacho, el quetzal, entre otras. Entre las migratorias encontramos al cuclillo piquinegro, gaviotín negro, rayador americano, gaviota argentea, playero rojizo, chorlo nevado, zorzal maculado y frailecillo de Wilson. Podemos clasificar las aves de diferentes maneras. Las clasificamos por alimentación. Piscívoras. Se alimentan de peces y pequeños animales acuáticos como crustáceos, renacuajos o moluscos. Estas viven cerca del agua para capturar sus presas más fáciles. La mayoría de estas poseen picos alargados como cucharas sus presas.
tales como los pelícanos, garzas, patos, martines pescadores, etc. Insectívoras. Basan su alimentación en la ingesta de insectos. Estas aves presentan unos pelos cerca del pico como bigotes para detectar las vibraciones provocadas por los insectos que vuelan cerca. Otros poseen picos adaptados para desenterrar la tierra, o troncos donde se alojan los insectos, como son los ruiseñores, el petirrojo, la golondrina, el mirlo, etc. Carroñeras. Su alimentación se basa en cuerpos sin vida de ungulados, domésticos o salvajes, representado por el buitre negro. El quebrantahuesos se alimenta solo de huesos de los cadáveres, otros son los cuervos y las gaviotas. Granívoras. Estas poseen un pico especial para romper la cubierta de las semillas que son duras. En la mayoría tienen picos cortos, cónicos y con bordes cerrados que les permiten destruir la parte exterior de la semilla gracias a sus movimientos rápidos, así como los jilgueros, gorriones, gallinas, etc. Frugívoras. Se alimentan básicamente de frutas. Estas aportan a la distribución de las semillas. Poseen pico adaptado según el tipo de fruta o néctar del cual se alimenten. En la mayoría son similares a las granívoras, ya que en su mayoría pueden alimentarse tanto de frutas como de semillas. Entre las especies están el mirlo, los pájaros carpinteros, algunas especies de ellas, etc. Omnívoras. Son capaces de alimentarse de varios tipos e incluyen los de origen vegetal, semillas, frutas, insectos y de animales de menor tamaño. Estos comúnmente poseen picos puntiagudos y alargados. Cleptoparasitismo. Se basan en el robo a otras aves, tales como las gaviotas y las fragatas. Migración de aves en grupo por sus extremidades. Pueden ser paseriformes, citasiformes, galliformes, anseriformes, falconiformes, strigiformes, strutioniformes, columbiformes y pisiformes. Formes. Son arborícolas. Unos son insectívoros y otras frugívoras, tales como tucanes y pájaros carpinteros. Aves paseriformes, mayormente cantoras. En el grupo más numeroso poseen 3 dedos hacia adelante y uno hacia atrás. Anisodáctilos. Ejemplos como canarios, mirlos, gorriones y los córvidos, en el que pertenece el cuervo. Citasiformes. Sus picos son curvados. Son muy inteligentes, la mayoría granívoras, como el perrico, los loros, poseen 2 dedos adelante y el resto atrás. Galliformes. Son poco voladoras, como el perdiz, codorniz, gallos, gallinas, faisanes, pavos. Sus patas son de 4, 3 hacia adelante y 1 atrás. Anseriformes. Viven cerca del agua. Son acuáticas, pero grandes voladoras como patos y gansos. Cuentan con 3 dedos adheridos a una membrana. Al nacer siguen a la madre en busca de alimentos. Falconiformes. Son rapaces y son carnívoras. Poseen un pico fuerte y garras poderosas, tales como águilas, halcones y azores. Strigiformes. Son rapaces, nocturnas. Los más destacados son los búhos. Strutioniformes. No son voladoras y poseen 2 dedos y representados por el avestruz. Columbiformes. Son buenas voladoras y tienen una dieta variada. Son herbívoras, tales como las palomas, y usualmente poseen sus espacios mayormente diseñados para ellos. Pueden ser arbolíferas, acuáticas
y terrestres.